Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente en nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y el jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, de aquí del pensamiento del día, se ponen a parafrasear un salmo, eso vamos a dejarlo aparte, y me voy a centrar en una frase que viene aquí. Dice, el temor a la primera dosis es sano y continúa para siempre. Aquí me hacen, antes de mencionarme esa frase, me hacen mención de la acción destructiva del consumo. Entonces se supone que sería el temor a esa acción destructiva. El temor a la primera dosis es sano y continúa para siempre. Ahora vamos a ver si es bastante o si realmente se presenta el temor a la primera dosis. El adicto, cuando empieza a consumir, pues se mete en un serio problema, que es lo del ciclo adictivo, que puede durar uno ahí dando vueltas un montón de tiempo y destruyendo nuestro cuerpo, nuestro entorno, nuestras posibilidades, etcétera. Y ya vimos que para nosotros los adictos, porque hay que recordar siempre que no todo el que consume es un adicto, hay que recordar que lo que distingue al adicto del que no lo es que la causa por la cual consume el adicto, la forma en la que consume el adicto, el que no es adicto pueda elegir no consumir, mientras que el que es adicto no puede elegirlo, el que para alguien que no es adicto es su voluntad la que puede determinar que consuma, y también su voluntad le sirve para poder no consumir, pero no así para nosotros que tenemos esta enfermedad cerebral crónica, ¿verdad? Sin embargo, planteémonos la pregunta cuando yo incurro en el inicio del consumo, en el consumo de la primera, ¿verdad? O antes, ahorita por ejemplo, alguien de nosotros tendría temor a iniciar el consumo, tendría temor al consumo de la primera dosis, ¿verdad? Pues tal vez sí o tal vez no, ¿no?
Hace rato o ayer que estaba por allá Benjamín, ya sabemos, por ejemplo, tenemos la definición de adicción como consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas, ¿no? Tenemos el hecho de que para nosotros se nos indica aquí que para los que no podemos consumir más que en la forma en que consume el adicto, el único camino que le queda es la abstinencia completa. Y hemos visto en el ciclo adictivo que lo que se necesita es no iniciar el consumo. Ahora, el hecho de que no esté el consumo, compañeros, debe de ser resultado de que no esté la causa que nos lleva a consumir. Porque ahorita está el síntoma en remisión, el síntoma no es la enfermedad, es una de las manifestaciones de la enfermedad. Ahorita no está presente, se dice que está en remisión. Para que en realidad sea el hecho de que no esté el síntoma en remisión una manifestación de que estamos eliminando la causa, tendríamos que festejar o que dar testimonio de que nos estamos dando cuenta de que la vida no es un callejón sin salida, dar testimonio de que la fe, que en mis palabras se llama confianza plena, opera en y a través de nosotros todo el tiempo. Entonces, lo que no es tanto, ahorita platicando con un compañero, no es tanto poner nuestra meta o nuestro objetivo en no consumir, sino en lograr lo que hace posible que nosotros, que no podemos no consumir, se nos dé esa posibilidad que en ningún momento será por nosotros, porque nosotros estamos admitiendo que no podemos no consumir. Si se nos está dando esa posibilidad, es que estamos haciendo uso de un poder que no está en nosotros, pero que es accesible a nosotros, y que si nosotros lo permitimos, nos devuelve la cordura de no cometer la locura de consumir la primera. ¿Ah? Pero eso lo hablamos aquí en las juntas y lo vemos. Pero de repente pónganse cada quien de ustedes a pensarlo. ¿Qué piensan con respecto a consumir una? ¿Qué piensan con respecto a consumir una dosis? No, pues no es tan malo, ¿verdad? Viene a su mente todo lo que, la consecuencia de eso, toda la secuencia de hechos que se va a dar del consumo de esa. ¿No? No viene a nuestra mente, ¿no? Entonces, el temor a lo que pase como consecuencia del consumo de la primera, ¿verdad?, no nos sirve para nada. Consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias. Vamos a suponer que ustedes tuvieran miedo a lo que pasaría consumiendo la primera. Ese miedo detendría el hecho de que se vieran forzados a consumir la primera dosis cuando se presenta la causa por la cual se consume, que es la negación inconsciente a vivir determinada emoción, elevando a nivel primario de supervivencia la mentira de que es posible no vivirla mediante el consumo de algo. Todo esto sin darnos cuenta, todo esto sin que esté en nuestro razonamiento, sino como una reacción del cerebro emocional, como algo que va a suceder, como un resorte que salta ante la presencia de un contenido de la vida que yo no pueda vivir por lo que pienso de él, es decir, por la emoción que me produce
lo que pienso de él, o el acuerdo de ese contenido con mi voluntad, o el desacuerdo de ese contenido con mi voluntad. Entonces aquí me dice, el temor es sano, ¿ah? El temor no nos va a servir, compañero, no nos va a servir. Yo le tengo miedo a consumir la primera, suponiendo que lo tuviéramos, suponiendo que lo tuviéramos. Ahorita analizamos todo nuestro panorama en términos más amplios, pero no nos vamos a un punto tan sencillo como me da miedo consumir la primera. Sí, Pablo. Sí, yo esta vez, o sea, cuenta con la realidad, ¿no? Que a pesar del miedo que tenía por el corazón, ¿no? De que me quiero triunfar o algo así, me daría todo, ¿no? Yo ya estaba o sea, desesperado por tomarme ya, o sea, y no una, no pensar en una noche, echarme un litro, ¿no? O sea, esa desesperación, ¿no? Que sentía, esa locura, ¿no? Y me di cuenta porque al principio a lo mejor sí me detuvo, ¿no? Algo, ¿no? Ese miedo, ¿no? Pero ya después no sirvió para nada. Yo sabía que podía haber esas consecuencias, ¿no? Y aún así, o sea, me valía el riesgo, ¿no? De que me pasara algo, ¿no? Sí, entonces fíjense, ahí estuvo una temporadita, ahorita no traje mi lista de tu récord de los días y toda esta cuestión. Hubo una temporadita en que hubo un ingrediente adicional, que era un problema de salud, un problema físico. Hubo un ingrediente adicional. Y, o sea, si se está dando, y durante esa temporadita, pon tú que se estuviera dando el no consumo, ¿no? Pero no fue resultado del miedo que tenías con respecto a esa cuestión en específico, porque aquí nos hablan del temor que le debemos de tener a lo que nos pasa, ¿no? Lo que nos pasa cuando iniciamos a consumir luego es que no vamos a poder parar de consumir, ¿verdad? Y viene la intoxicación, viene la pérdida de control de la cantidad que se consume, viene todo eso. Pero si se hubiera estado dando el no consumo, o sea, la remisión del síntoma, como señal de que estábamos dándonos cuenta que la vida, como señal de agrado con la vida, ya no como señal de desagrado, de desacuerdo con la vida, ya no como señal de estar esperando a que la vida se adapte a nosotros. Acá yo les voy a hablar en muchas formas de lo que dice la literatura, ¿verdad? Desadaptados de la vida, con la necesidad de pretender fugarte de la realidad, ¿verdad? Y con una franca deficiencia mental, la locura, el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Tú, por ejemplo, ahí si te hubieras podido centrar en una consecuencia, porque las consecuencias adversas para ti en el consumo son muchas más que la relación con el problema ese del infarto, mijo. Las consecuencias abarca todo nuestra área, nuestro camino, todo, no solo ese problema físico, ¿no? Dice, le esperaba tal cosa, le esperaba la pérdida de la familia, le esperaba todo, la imposibilidad, el tener una vida imposible, etcétera. Y a pesar de eso, ¿cómo se le puede llamar a tal desproporción? Tú ahorita mencionaste la palabra locura, ¿no? Locura. A esa locura en específico es la que se manifiesta
nuestra necesidad de que nos sea devuelta la cordura con respecto a esa locura en específico. Cuando en el segundo paso se nos habla de cordura, se nos habla en español de cordura, de sanity, y le mencionan como sano juicio, ¿no? Y luego hay algunos que alegan que nunca van a tener sano juicio porque quieren extender el significado de sano juicio a otros. Aquí es con respecto a la locura de no consumir la primera. Y lo hemos visto infinidad de veces, no solo con tu caso, ¿no? Nos acordamos de don Paco, por ejemplo, hijo. Nos acordamos pues, de todos los que nos acordemos, hijo. Por aquí, pues, aquí lo que hay es experiencia, ¿no? El fundamento de la ayuda mutua, que es uno de los pilares de nuestro tratamiento, es el compartimiento de experiencia, ¿verdad? Aquí no se ve, pero aquí está acumulado experiencia, pues, hasta para regalar, mijo, ¿no? Con todo lo que hemos vivido, aquí, ¿no? Entonces, el temor no te sirve para nada, suponiendo que haya temor, porque muchas veces ni siquiera se presentará el temor. Entonces aquí en lo que nos debemos de fijar es que el no consumo vaya correspondiendo con una adaptación a la vida, con la posibilidad de encarar la vida satisfactoriamente, como nos dice aquí cuando nos habla en el capítulo 5 del tercer paso, ¿verdad? Vimos que podíamos encarar la vida, hacerle frente, que no teníamos necesidad de huir, y por otro lado, que esa cordura no la estábamos rechazando, porque en el segundo paso nos dice que un poder más grande que nosotros podría devolvernos la cordura, y ahí se está refiriendo en específico a un tipo de cordura. Ahí dice en español sano juicio, pero en inglés dice sanity, y sanity es cordura. Es más, en el segundo paso lo dice explícitamente que sano juicio es cordura. En el segundo paso aquí, compañeros, nos dice cordura quiere decir sano juicio, ¿no? Vamos a ponerlo al revés. Sano juicio quiere decir cordura, con respecto a esa locura específica. Sin embargo, si un adicto que está sin consumir, o sea, está en remisión del síntoma, analiza juiciosamente su conducta destructiva, y el doctor Silverman nos explica en otro libro, nos interpretan en otro libro diciéndonos que llevamos dentro una enorme fuerza autodestructiva, ¿eh? Autodestructiva. Dice, ya sea que haya destrozado los muebles de su casa o sus fibras morales, tendrá que reconocer que no obró con buen juicio, que no obró con cordura, que fue una locura, ¿no? Entonces el temor, le tienen miedo a volver a iniciar el consumo, pues eso no va a servir, sí, Leo. Sí, padrino, mira, yo ahorita, en mi caso, yo puedo decir que está en ese punto, no hay temor porque yo al llegar a ese punto de a la primera dosis, es porque yo ya estoy mal desde antes. O sea, ya volvió a salir en mi personalidad adictiva. O sea, el ego, o sea, el creerme superior, el ser soberbio, el estar mal, ya me lleva a ese punto. Entonces, yo lo veo de esta forma, en que el llegar ahí, porque a pesar de que yo sé que como yo ya soy una persona que ha perdido la credibilidad, que las personas con las que he vivido que me vean nuevamente consumir, aunque sepa que me van a correr, que van a decir que me vaya, que ya no estorbe ahí, no es suficiente. ¿Por qué? Porque yo ya traigo mi personalidad adictiva a flor de piel. O sea, y no me interesa lo que piensen, al contrario, yo digo que están pendejos. Eso es lo que mi cabeza me dice, y es lo que esta vez a mí me pasó. O sea, no tener humildad, o sea, no poder ser agradecido. O sea, todo eso se va, se esconde. ¿Por qué? Porque la otra personalidad sale.
Y para esa personalidad eso no sirve. Y yo veo en estos momentos que eso es lo que pasa, porque yo no te puedo decir si tuve cierto temor. No, yo no tuve temor. Yo en ese momento dije, chinguen a su madre, yo ahorita voy y me voy a poner hasta la madre. Y fue lo que hice. Que después entran remordimientos, eso ya después, pero ya que ya estoy atrapado en el círculo, y es un dolor, un sufrimiento que siento que para no quererlo seguir sintiendo, sigo consumiendo. ¿Para qué? Para que las otras personas que salgan de alrededor díganme lo que me digan, hagan lo que hagan, dale madres. Así es como yo me veo ahorita en este momento, en ese consumo que acabo de vivir. Ajá. Entonces, es donde entra esta parte de si no voy a la causa, como me decías ahorita, estoy preocupado por la primera copa. Yo me puedo decir, ¿por qué no me preocupo por estar bien, por vivir con ciertos principios que ya de hace muchos años se están tratando de meter, cabrón? O sea, mejor porque no tengo miedo a eso, ¿no? Mejor a esto, cabrón, apuéstale a esto. Y si esto, la apuestas a esto, eso ni va a llegar. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy trabajando de esa forma, bajo ciertos principios espirituales, ni por mi mente pasa la primera dosis. Sí, fíjense, ahorita hablábamos de un temor antes de que se presentara lo que llamó Pablo la desesperación, la urgencia esa inaplazable, la reacción, el craving brain, ¿no? El mandato bioquímico de consumir. Tú me estás hablando que en ese momento, por supuesto que no existe el temor, pero ahorita antes de que estuviera esa necesidad, ahorita que estamos aquí y que no está esa... Porque si estuviera la urgente necesidad de consumir, ya estaríamos consumiendo, mijo, ¿no? Pero ahorita el temor, de lo que nos debemos dar cuenta es de las características de nuestra problemática, que el temor no nos va a ayudar, no es suficiente el temor no es suficiente. Fíjense, esto es lo que dice aquí en el pensamiento del día. Ahora en las reflexiones, acá, no, antes de reflexiones vamos a ver este. Sí, mijo. Fíjese que antes de que llegara ese consumo, o sea, yo ya me detectaba que andaba mal, pero por periodos, cuando llegaba a pensar así de repente en que se chupaba, de repente como que surgía así una parte de decir, no, güey, porque si tomas la madre, o sea, pero eran lápiz, pero ya dentro de mí ya estaba ese mandato, ya lo tenía, ¿no? O sea, ya no había forma de quitarlo, ¿no? La única forma de quitarlo o era buscar la ayuda o asistir con alguien, pero eso nunca lo he podido hacer. Sí, no, pues es... Sino hasta después, sino ya que se hizo un desmán, la enfermedad otra vez volvió a salir con agresividad, volvió a insultar, volvió a agredir, volvió a herir, volvió a quedar donde siempre hago lo que hago. Sí. Ahí sí digo, no, es que ya. Sí. Y ahorita como me quedo, o sea, digo, no. Entonces, el tiempo que estemos sin consumir, el tiempo en que no se presente el síntoma, cuando está la remisión del síntoma, es tiempo que debemos de aprovechar siempre en eliminar la causa, ¿verdad? ¿De qué da uno testimonio cuando está uno sin consumir? De que está uno optando por permitir, de que está uno logrando experimentar un cambio en nosotros que nos permite no producir las emociones que inconscientemente nos neguemos a vivir, ¿verdad? Y ahí entran un montón de principios para lograr experimentar
ese cambio, no le llamaría yo personalidad adictiva ni nada, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, ¿de qué estamos dando? Que ante los dos caminos que puede uno seguir, que tenemos en cualquier momento nosotros, de seguir siendo como hemos sido siempre, se nos está permitiendo experimentar un cambio. Se nos está permitiendo experimentar un cambio. ¿Ah? Les decía yo que uno se aferra mucho a seguir siendo como somos, ¿no? Cuando les hablo yo de seguir siendo como somos, seguir en la dirección que vamos, lo comparo yo con una fuerza que le llaman la inercia, que es una fuerza física que te imposibilita cambiar la dirección en donde a como ha sido. El cambio es difícil. En alguna ocasión, aquí hay un libro que en alguna ocasión a veces se ha utilizado para analizar eso del cambio, que es quién se ha llevado mi queso, ¿no? Que le tocó a Franco esa cuestión. Tú, a ver. Sí, eso que ahorita estás hablando, padrino, de seguir siendo como somos, de cambiar la dirección, eso se refiere a los condicionamientos o a los apegos que yo tengo, ¿no? A los condicionamientos. Me aferro en mi caso, a volverme a ir a Santo Domingo, en volverme a meter con las mismas personas, sí, no. En volver a estar en el mismo lugar. Ese es el seguir ser como soy. Seguir, sí. Yo recuerdo muy bien la última vez que estuviste tú aquí, la última junta en la que estuviste tú aquí. Manifestaste la conciencia, manifestaste que te dabas cuenta exacta de cuál era tu problemática en relación a esa situación. Entonces son como dos fuerzas, mijo. El darse cuenta, el razonar esto, no va a tener la fuerza para vencer el apego. El apego es decir, acá fíjense, dice, acá en el Solo por Hoy, dice, el temor como punto de partida. A pesar de su destructividad, hemos encontrado que el temor puede ser punto de partida para cosas mejores. El temor puede ser un escalón hacia la prudencia y hacia el respeto a los demás. Puede marcar el camino tanto hacia la justicia como hacia el odio, y mientras más respeto y justicia tengamos, más pronto encontraremos el amor que tolera los sufrimientos y se da libremente. De modo que el temor no debe ser siempre destructivo. Aquí ponen como el temor como punto de partida, pero yo lo que estoy poniendo aquí en duda es que el temor no sirva para nada, ¿verdad? Y aquí están los testimonios de los compañeros que están manifestando, ¿no? En el punto en que ya está la urgencia inaplazable, ¿verdad? Ya el temor no nos sirve para nada. ¿Querías decir algo, mijo? Sí, yo estaba escuchando algo que yo cuando me acerco con algo que están diciendo, yo cuando es que se usa mucho esto de ¿por qué no pediste ayuda? Pero cuando yo llego al punto que estaba mencionando, Leo, no pido ayuda porque sencillamente ya mi cabeza me está diciendo lo que quieres es chupar. No te está diciendo. Sí, y no es tu cabeza, mijo. Bueno, o sea, ya es la reacción, la urgencia inaplazable. Eso de la terapia del 20, de que le hables a alguien antes de consumir, eso no existe. No existe. Eso no existe, ¿no? ¿Cómo si hay una fuerza que no puedes parar, que te lleva a consumir? Eso no es cierto. Dice, antes de consumir, háblale a alguien, ¿no? Todo esto se los estamos mencionando. ¿Por qué no hablas ya que estabas pedo? No, esto se lo estamos mencionando. Aquí hay dos compañeros nuevos, bueno, no muy nuevos, pero
por aquí no los conocíamos, por aquí no los conocíamos, pero para que se den cuenta de la seriedad del problema, ¿no? El dar testimonio de que uno está bien, también debe de ir acompañado, porque es importante que para todos esto sea de utilidad. Dar testimonio también de cuánto tiempo nos lleva o qué dificultades hay para que esto sea posible, ¿no? Para permitir para no negarnos a recibir la posibilidad, dice, podría devolverte la cordura. Y creemos que ese podría depende de la voluntad del que nos va a devolver la cordura, de la vida, ¿verdad? No, ese podría depende de que no lo rechacemos, y hay un montón de formas de rechazarlo, pretendiendo seguir siendo como somos, con esa imposibilidad de aplicar una fuerza mayor que la inercia que nos obliga a seguir siendo como somos. Entonces yo nomás les quiero indicar la seriedad, o sea, la dificultad de nuestra problemática. También podemos dar testimonio de que es posible, de que también es posible, y poco a poco se va avanzando en esto, ¿no? Y cada quien encuentra su camino y su salida de esta situación, ¿no? Dice aquí, para mí la paz es posible solamente cuando renuncio a mis expectativas. Expectativas es esperar algo en concreto, que las cosas sean de determinada manera específica, que suceda algo específico. Es muy distinto de la esperanza. La esperanza nos es útil cuando sabemos que siempre vendrá algo mejor. Y cuando no somos nosotros los que determinamos ese calificativo de mejor, sino que tenemos la certeza de que así es, y ese calificativo no depende de los condicionamientos, de lo que se juzga allá afuera como mejor, ¿no? Sino esa esperanza está basada en la certeza, en la confianza del que va poniendo los contenidos de la vida que vivimos, ¿no? Entonces nos dice aquí, cuando estoy atrapado en pensamientos respecto a lo que yo quiero y lo que debo recibir, obtener, lograr, cuando yo no tengo yo no me puedo atribuir la capacidad de utilizar esa palabra imperativa. Esto debe de ser así. Esa es la diferencia entre el deseo y el apego. Es la diferencia entre el deseo y el apego. La adicción es el apego llevada a su máxima expresión o a una expresión relacionada con el consumo. Estoy en estado de temor o de anticipación inquieta, y esto no conduce a un equilibrio emocional. Yo debo rendirme una y otra vez a la realidad de que dependo, de que lo que viva yo depende de lo que Él me ponga a vivir, de lo que el todo, usen el pronombre que quieran, de lo que el esto, la vida, el universo me ponga a vivir, ¿verdad? De que la vida es la que me vive, pero a la realidad de esa dependencia, y aparte acompañada con una plena confianza en que siempre está actuando a mi favor con respecto a todo lo que me pone a vivir. ¿Ah? Entonces dice aquí, para mí la paz es posible solamente cuando renuncio a mis expectativas, a que las cosas van a ir por determinado camino. Tú no eres el que fija el camino. Esto ya se los he mencionado muchas veces. Echen su cassette para atrás y vean si su vida se ha conducido por el camino que ustedes pretendieron llevarla, o si más bien han sido ustedes los que han tenido que seguir el camino que la vida les ha puesto. ¿Ah? Dice, cuando estoy atrapado en pensamientos respecto a lo que yo
a lo que yo quiero y lo que debo, a lo que debe de ser. ¿Ah? Cuando yo no tengo cuando el que yo utilice un imperativo no corresponde a mis capacidades, al papel que juego yo en la vida. ¿Ah? Yo no determino lo que debe de ser. Yo estoy aquí para que su divino propósito se despliegue y esa es mi importancia, no es al revés. Yo estoy aquí para adaptarme a lo que es y no para estar esperando a que lo que es se adapte a mí. Dice, desadaptados a la vida, ¿no? En plena fuga de la realidad, ¿no? Con una franca deficiencia mental, ¿no? Luego dice aquí, cuando estoy atrapado en pensamientos respecto a lo que quiero y debo recibir, estoy en un estado de temor o anticipación inquieta, y eso no conduce a estar emocionalmente tranquilo. Y mi problema es emocional, que no se produzcan esas emociones que sin darme cuenta me niegue yo a vivir, acompañado con la mentira de que hay una forma de no vivirlas, que es consumiendo, y acompañado con el hecho de que mi problema cerebral maneja como necesidad de supervivencia esa negación a vivir esas emociones, defendiendo esa mentira. Yo debo rendirme una y otra vez a la realidad de mi dependencia de Dios. De nuevo nos vuelve a llevar al paso, a la práctica espiritual esencial, la aceptación de lo que es, al tercer paso, que es el paso decisivo de todos los pasos, ¿no? Acá en el capítulo 5. Este es el cómo y el porqué de ello. Ante todo, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. Aquí, cuando estoy atrapado respecto a lo que debo, a lo que debe de ser, cuando se presenta en mí ese imperativo que yo no tengo la capacidad de que sea una realidad, debo rendirme, debo aceptar que en realidad dependo de Él. Y aquí dice, este es el cómo y el porqué de ello. Ante todo, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. ¿Quién puede decir las cosas deben de ser así? Yo no. Es el todo, es la vida. Pónganle el nombre que quieran, siempre que ese nombre no sea un obstáculo. Para aquellos que no les obstaculice, hasta pueden usar el nombre de Dios, que es una palabra corta y con 4 letras y no muy complicada. Entonces dice, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. ¿Cómo juega uno a ser Dios? Cuando dice, esto debe de ser así, cuando tiene uno expectativas fijas, las cosas que deben de suceder son estas. Eso es jugar a ser Dios. Dice, ante todo tuvimos que dejar de jugar a ser Dios, no resultaba. Por ejemplo, hay muchas formas de jugar a ser Dios. La forma en que te aferres tú a controlar la vida de otros, lo único que muestra es la falta de control que tiene tu propia vida. Eso se los hablo mucho porque cuando doy pláticas a los codependientes que tienen la pretensión de controlar la vida de otros, ¿no? Eso lo que manifiesta es la falta de control que hay en tu vida. Luego dice aquí, después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, fíjense, aquí me están hablando del drama, que es un género literario. La vida no es una cosa que no esté enriquecida con todo tipo de acontecimientos, con todo tipo de lecciones de aprendizaje. Acá tenemos una lectura del día de hoy, compañeros, que nos habla, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y no están hablando de los padres terrenales, eso olvídenlo, no vayan a quererse atribuir esto ustedes como padres, ¿no? Estamos hablando del otro padre, ¿no? De un padre que es más padre, pues, ¿no? Entonces, la disciplina, eso lo relacioné con la palabra, en este drama de la vida, Dios es nuestro director, es el que dirige, ¿verdad? Es el que determina lo que yo vivo. Debo rendirme una y otra vez a mi dependencia, a que yo dependo de lo que Él determine. Dice aquí, es el jefe, nosotros sus agentes, Él es el que nos encarga, Él es el Padre y nosotros sus hijos. La mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. ¿A qué tipo de libertad, compañeros? A la capacidad de hacernos responsables de nuestro estado emocional. A que nuestro estado emocional ya no esté determinado por las circunstancias que la vida nos presenta, por los contenidos que la vida nos presenta, ni por las actitudes de los demás. Esa es la libertad a la que se refiere aquí. Cuando asumimos sinceramente esta actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón, siendo todopoderoso, Él proveía todo lo que necesitábamos. Aceptar que lo que se nos está dando es lo que necesitamos, compañeros. No pretender nosotros intercambiar lo que queremos con lo que necesitamos. Lo que debemos recibir es lo que necesitamos, no lo que queremos o lo que creemos que queremos. Porque con respecto a todos los principios espirituales, vemos que se dividen las cosas en lo que creemos que queremos, que en realidad no lo queríamos, porque al ir por ese camino no encontramos lo que buscábamos, y lo que queremos de verdad, ¿no? Eso nos señalan cómo camina uno en búsqueda de lo que cree uno que quiere y no encuentra ahí lo que quiere, y eso es lo que nos lleva a buscar este tipo de crecimiento que aquí debemos de lograr. Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él y desempeñábamos bien su trabajo, ¿verdad? Si nos manteníamos cerca de Él. Aquí, en esta lectura, acabo de ver, yo debo rendirme una y otra vez a la realidad de mi dependencia de Él. Y aquí dice rendición. Para rendirte debes ser capaz de admitir que estás indefenso. Eso es indefenso. Todo lo que tengo es tuyo. Estoy dispuesto a entregar cualquier cuestión que yo considere un problema, cualquier problema, a esta fuerza invisible que es mi origen, al tiempo que seguiré teniendo presente que estoy conectado en todo momento con ese origen. Si nos mantenemos cerca de Él, ¿qué tan cerca? A distancia cero, con Él en mí. En otras palabras, la vida espiritual es una manera de caminar con Dios en lugar de caminar solo. Aquí dice, porque entonces encuentro la paz, la gratitud y la seguridad espiritual. ¿Ah? Tú decías ahorita de la gratitud, ¿no? De la gratitud. ¿En dónde centramos nuestra atención? ¿En lo que tenemos o en lo que no tenemos y quisiéramos que fuera o que tuviéramos? Centramos nuestra atención. Esta pregunta la he hecho muchas veces y a mucha gente. Y nuestra atención está centrada no en lo que ya está presente, que es mucho, compañeros, no en todo lo que se nos está dando. Está centrado en aquello que buscamos obtener. Si centras tu atención en lo que tienes, surge la gratitud.
Si centras su atención en lo que no tienes, surge la frustración. Y nuestra enfermedad, lo que tú mencionabas como personalidad adictiva, es intolerancia a la frustración. No tolerar, no racionalmente, sino emocionalmente, reactivamente, no tolerar que las cosas no sean como yo digo que deben de ser. ¿Ah? Entonces, ¿por qué dice otra lectura de aquí, de aquí? Dice, es muy importante la disposición de agradecimiento para permanecer sin consumir. Si ponemos la atención en algo que se está dando y que para nosotros era imposible que se diera, que se nos está dando, y no por nosotros, porque nosotros ya admitimos que nosotros no tenemos el poder para que se dé ese hecho. Esa es la impotencia, el no poder no consumir. Ahora, ¿le estamos poniendo atención al hecho de que estamos sin consumir? ¿Hacia dónde los lleva su atención? A cómo deberían de ser las cosas, a lo que quisiera yo que fuera, no a lo que ya está. Francamente, honestamente, a mí no me lo digan, díganselo ustedes. ¿En dónde está su atención? ¿En lo que se está dando? Y eso que acabo de salir de esta circunstancia que estaba yo viviendo. No hace un rato que apenas no podía yo salir de ahí. Puedo poner la atención en que ya salí, en que por el momento no estoy ahí. No, hay algo que me lleva a poner mi atención en otras cosas. La inducción de la confianza a partir de un hecho particular. La inducción es un método que es de lo particular a lo general. Hay algo que se está dando que yo no tenía el poder para que se diera y se me está dando. ¿Está ahí mi atención o ya mi atención ya saltó a otro lado? Es muy importante la disposición de agradecimiento para poder permanecer sin consumir. Pero se nos olvida, compañeros. Ya se me olvidó. Ahorita ya me estoy fijando en un montón de inconvenientes que tiene el estar sin consumir, ¿verdad? Que tengo que estar aquí, que no puedo estar allá, como el compañero ese que les menciono ahorita, que él quería estar pero con unas personas, no quería estar solo, pero no le bastaba nuestra compañía, quería estar con determinadas personas, él quería que se preocuparan por él. ¿A quién le va a gustar que se preocupen por él? Él estaba molesto porque no se preocupaban por él. Como lo que les platiqué el otro día, ¿no? De cuando me dijeron, ya ni lástima das. Puta, qué partida de madre me pusieron, hijo. ¿No? Ya no dar lástima, cabrón, no mames, güey. Pues es lo único que doy, cabrón. Ya ni eso. Ya no me acuerdo dónde está esa lectura, pero es muy importante. Es muy importante que esté brotando de nosotros la gratitud ante el hecho de poder estar hoy sin consumir, para poder permanecer sin consumir. ¿Ah? Estamos valorando qué valor tiene este hecho, comparados con otros valores que si no se diera este hecho, sería imposible que se diera cualquier otro hecho. El hecho de estar acá, el hecho de estar logrando acá. Si no se estuviera dando lo que se está dando, sería imposible que se diera lo que ustedes quisieran que se diera. ¿Ah? Sería imposible. Se está dando el valor primordial para que haya alguna posibilidad, una vida de interminables posibilidades. Pero ¿en qué estamos centrados? Estamos reconociendo
Le estamos dando importancia a que no se esté dando eso. Y venía yo de no poder. Yo ahí llevaba el récord de los días. Este día no se pudo, este día no se pudo, este día no se pudo, y así, hasta que perdí la cuenta de los días que no se pudo, güey. De repente se puede, y no es por mí, ¿Estoy poniendo mi atención ahí? ¿O ya mi atención saltó a otra cosa? Considerando que cualquiera que sea otra cosa, no tendría factibilidad si no se estuviera dando esto que se está dando. Para que vean todo el cambio tan importante que debemos experimentar, ¿no? Entonces empezamos nosotros con este de aquí. Dice, el temor, ya vimos que no es lo que nos va a librar de esto, ¿no? El tener miedo a lo que nos pasaría si no, eso no nos libra de esto. Luego dice aquí, en la parte terapéutica, caminar humildemente junto al Señor. Caminar con Dios significa practicar la presencia de Dios en el diario vivir. Quiere decir, y aquí cuando pongo Dios, pueden poner la palabra que ustedes quieran, si es que la palabra Dios les estorba, o no les sirve, no que les estorba, porque aquí cada quien encuentra su propio camino, su propio concepto de lo que la gente menciona con esa palabra. Lo que importa no es la etiqueta, la palabra, lo que importa es lo que está detrás de la palabra, lo que está debajo de esa palabra. Dice, quiere decir obtener de Él la fortaleza para hacer frente a cada nuevo día, a cada contenido. Tú no tienes la fortaleza, nuestro problema es un problema de debilidad, de fragilidad, de flaqueza, también en una lectura de acá, de endelez. Quiere decir pedir fortaleza para hacer frente a cada cosa, a cada contenido de la vida, para uno mismo y para los demás. Quiere decir dar las gracias a Él por las bendiciones que se han recibido, poniendo tu atención en todo lo que... ¿Cuáles bendiciones, carajo? ¿Cuáles bendiciones, Omar? Bendiciones que me saque yo la lotería, o que me digan que reconozcan mi baja que me eleven mi baja autoestima diciéndome algo, que significo algo para alguien, cuando se me está mostrando lo que significo para Él. El amor que continuamente, en todo momento me está mostrando. Claro, dejando atrás los condicionamientos mundanos, los fuegos finitos. Dice, nada puede trastornarnos gravemente si estamos caminando con Él. Se puede creer que si Él está a nuestro lado, en espíritu, pues, para ayudarnos y guiar nuestro camino. Se debe confiar, se debe saber, no creer, se debe saber. Acá tenemos otro párrafo importante de nosotros los agnósticos. Dice, ¿qué es esto? Sino un milagro del control de la enfermedad. Que utilizan la palabra recuperación. Vamos a quitar esa palabra porque para nosotros no hay recuperación. La recuperación implica que una enfermedad se cura. Ponen la palabra recuperación por la analogía con otras enfermedades. Pero aquí implica el arresto de nuestra enfermedad, la suspensión por hoy de mi sentencia. ¿Qué es esto sino un milagro de esa suspensión? Sus elementos son sencillos.
Las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto, que tuviera la necesidad de confiar. Aquí ponen creer, yo pongo confiar. Que tuviera la necesidad de confiar en el que está poniendo los contenidos de mi vida, en el que está organizando todo. Humildemente se ofreció a su Hacedor, se rindió. Estoy dispuesto a entregar cualquier cuestión que yo considere problema a esa fuerza invisible que es mi origen, al tiempo que seguiré teniendo presente que estoy conectado en todo momento con ese origen. En otras palabras, y aquí me dice, ¿se puede creer? Aquí dice, nada puede trastornarnos si estamos caminando con Él. En otras palabras, la vida espiritual es una manera de caminar con Dios en lugar de caminar solo. Caminar solo es caer en un error, caer en el pecado original, en el error de vivir sufriendo y causando sufrimiento. Es la sensación de separación, de estar aislado. Toda la sabiduría perenne está de acuerdo en dos cosas. Está de acuerdo en que el estado mental normal de la mayoría de los seres humanos, no nos consideremos especiales por ser adictos, acuérdense que todos son adictos. De la mayoría de los seres humanos contiene un elemento fuerte de disfunción o locura. En el hinduismo esta disfunción es una forma de enfermedad mental colectiva que le llaman maya, el velo de la ilusión, el velo de no saber que lo que percibes no es lo que es. La mente es maya. Buda lo dice de otra manera. La mente humana en su estado normal genera dukkha, sufrimiento, descontento o simple desdicha. Las enseñanzas cristianas nos dicen, el estado colectivo de la humanidad es el pecado original, donde pecar significa errar en el blanco, equivocarte en lo que tú crees que es la vida, no dar en el blanco de la existencia humana, vivir torpemente, sufriendo y causando sufrimiento. Esa es una cosa en la que están de acuerdo todas las expresiones de esta verdad. Y la segunda cosa en la que están de acuerdo todas las formas en que se expresa esta verdad es que es posible una transformación, que le llaman iluminación, despertar, salvación, liberación, despertar, de muchas formas. Y aquí vamos a hablar de una de esas, de aquí de cómo expresaron esta disfunción, de cómo lo expresan los cristianos, por ejemplo, cuando nos hablan del pecado original, de errar, de no entender lo que es la vida. Dicen, el pecado es una sensación de estar separado de Dios, y vivir con esa sensación es la tragedia mayor de la experiencia humana. Por supuesto que sus raíces están en el egoísmo. El pecado es un esfuerzo es una sensación de una existencia exclusivamente personal, aislada, egoísta, mientras que la verdad del ser es que todo es uno. Nuestro ser real es uno con Dios, inseparable de Él, expresando sus ideas, testificando su naturaleza, el pensamiento dinámico del espíritu, y como todos somos uno con el gran todo del cual somos espiritualmente una parte, se sigue que somos uno con todos los hombres, precisamente porque en Él vivimos y nos movemos, y somos todos en un sentido absoluto, somos esencialmente uno. Aquí nos lo expresan de otra manera. El ego, porque mencionamos el ego, ahorita mencionó, pero esto de la palabra ego tiene un significado mucho más profundo que como se le maneja habitualmente, la identificación con lo que no es uno, ¿verdad? El falso yo. No es sentirse más que los demás, no es identificarte con los demás. El ego no es más que eso, la identificación con la forma, es decir, con las formas de pensamiento.
Si es que hay algo de realidad en el concepto del mal, realidad que es relativa y no absoluta, su definición sería la misma: identificación total con la forma, las formas físicas, las formas de pensamiento, las formas emocionales. El resultado es un desconocimiento total de nuestra conexión con el todo, de nuestra unicidad intrínseca con todo lo demás y también con la fuente. Este estado de olvido es el pecado original, el sufrimiento, el engaño, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos remediar. Nuestro punto de partida es este, y nuestro punto de llegada es la salvación, el despertar. Tenemos que acabar con el ego, nos mata, nos dice por ahí, ¿no? Entonces aquí dice, queremos caminar con Él y no solos, hijo. Y eso es lo que nos dice aquí, que es la espiritualidad. Es una manera de caminar con Él en lugar de caminar solos. Caminando con Él, pues no hay ningún problema, güey. Con esa confianza. Acá lo que les acabo de leer del capítulo 5. Las circunstancias hicieron que tuviera la necesidad de saber. Ahí dice de creer. Humildemente se ofreció a su hacedor, la rendición. Estoy dispuesto a entregar cualquier cuestión que yo considere un problema a esa fuerza invisible que es mi origen, al tiempo que seguiré teniendo presente que estoy conectado en todo momento con ese origen. ¿Verdad? Hicieron las circunstancias mi problema de salud, hicieron que yo tuviera la necesidad de confiar. Se entregó a Él, se hincó de rodillas. Pienso a menudo en Abraham Lincoln cuando veía a su amada Unión desmoronarse bajo el peso del odio que se apoderó de su país. Escribió, muchas veces me he hincado de rodillas con la convicción de que no tenía a dónde ir. Hincarme de rodillas, las cosas aquí no son literales, compañeros. Hincarme de rodillas es una manera de decir, me rindo a mi origen y entrego este enorme problema al mismo poder que mueve las estrellas. Es como nos debemos conducir en la vida, tomando realmente, dejando de jugar a ser Dios. Ese es un problema esencial del cual nos cuesta mucho trabajo deshacernos, ¿no? ¿Cómo que jugando si no estoy jugando? ¿Cómo que no estamos jugando, güey? Entonces aquí dice, ruego porque pueda tratar de caminar humildemente con Dios, pido acudir a Él con frecuencia como a un amigo íntimo. Y esto me recuerda a otra cosa que dice en nuestro libro azul. Sencillo pero no fácil. Tenía que pagarse un precio. Significaba la destrucción del egocentrismo. En todas las cosas debía acudir al Padre de la Luz que preside sobre todos nosotros. En todos mis asuntos debía contar con Él. Debía de creer que estaba a mi cargo la situación. ¿Qué quiere decir la palabra? Acudir es ir, pero no es unir físicamente. ¿Ah? Bueno, entonces, esto es lo que nos dice la lectura de aquí. Ruego porque pueda tratar de caminar humildemente con Dios. Pido poder acudir a Él con frecuencia, como a un amigo íntimo. Acá, hoy es 7 de julio, ¿verdad? Dice esto que dice aquí. Lo que el hombre llama conversión es el descubrimiento del gran amigo. Lo que el hombre llama religión es el conocimiento del gran amigo. Lo que el hombre llama santidad es la imitación del gran amigo. La perfección, esa perfección que a todos indiqué, nos están diciendo,
El ser perfectos como perfecto es su Padre es esencial, es ser como el gran amigo y a la vez ser para otros también un gran amigo. Nos están diciendo, soy su amigo, piensen en todo lo que esto significa, amigo y salvador. Un amigo está dispuesto a ayudar, anticipando cada deseo con la mano extendida para auxiliar y alentar, o para alejar el peligro con voz de ternura, para apaciguar los nervios tensos con voz de paz, para ahuyentar el miedo y la inquietud. Entonces la cuestión, nos están diciendo aquí, que lo que estamos pidiendo con gran necesidad y con la certeza que se nos está concediendo, es poder acudir a Él siempre como al gran amigo, ¿no? Contar con Él. Bueno, entonces eso dice la primera lectura del día. De estas primeras lecturas del día, compañeros, les quiero recordar que es la primera actividad que tienen durante el día para que cuando con algo que logren ir sintiendo de esto que se lee, lo manejen durante todo el día. Cuando su cerebro su mente quiera divagar por otro lado, cuando se quieran identificar con las nubes, con los pensamientos que como nubes aparecen en un espacio azul, que los retengan en algo de esto, pero que esa retención no sea conceptual, sino que sea vivencial. Bueno, dice acá, lo siguiente que le leí es lo para mí la paz es imposible, es posible solamente cuando renuncio a mis expectativas, a que las cosas deben de ser expectativa la cosa va a ir por un camino específico, es muy distinto a la esperanza. La esperanza, compañeros. Bueno, pero bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Con eso de lo que es una expectativa y la esperanza, ¿no? Porque puedo vivir leyendo que es esperanza y es una expectativa. No, en cuanto sea algo específico, es expectativa. La esperanza no te dice qué va a ser en específico, lo único que te dice, la esperanza es un sentimiento de optimismo, un pensamiento en que dice que las cosas mejorarán, pero donde tú no determinas en qué consiste que mejoren, sino en la certeza de que mejorarán, donde tú no eres el que califica esa mejoría, que no siempre serán tristes, que hay las cosas mejorarán porque mejorará tu percepción de ella, no depende de que las cosas sean de determinada manera, que hay una manera de superar las circunstancias presentes, de sentirlas de otra manera. La esperanza es la conciencia de que no sufrirás eternamente y de que de alguna manera en algún lugar existe un remedio para la desesperación y lo encontrarás si mantienes esta actitud. Cuando decimos esta frase es de la oración de San Francisco, pedimos fuerza para dar esperanza a quien está desesperado y también a nosotros mismos. Pues en presencia de una visión esperanzada, si ponemos nuestra atención en el hecho de que sabemos que las cosas, cualquier situación que ustedes hayan percibido en algún momento y que les haya provocado una emoción difícil a través de lo que pensaron ustedes de esa situación, en el camino que uno va recorriendo se viven y generan otra emoción completamente distinta, porque lo que va cambiando es uno, ya no queda uno a merced de las circunstancias, sino de cómo percibe uno las cosas. Muchos ejemplos tengo, ¿no? Cuando mis hijos pequeños se dejaron de estar y todo eso que percibí como algo que
que me llevaba a estarme matando literalmente con esto, ¿no? ¿Cómo percibo con la muerte de mi padre, por ejemplo, que a lo que me orilló fue a ponerme hasta la madre, ¿no? Y cómo viví muy diferentemente la muerte de mi hermano y de mi madre, ¿no? Y de mis amigos, de mis compañeros. El mismo hecho te provoca emociones distintas, ¿no? Entonces dice aquí, en presencia de una visión esperanzada, la desesperación y el sufrimiento no retendrán nuestra atención. Esa es la esperanza. La esperanza es un abanico, es algo amplio, una luz pero no enfocada, una luz que se dispersa. Bueno, pero eso se da cuando se empieza a dar la transformación de la que nos habla, ¿no? Sí, el cambio que... El cambio radical que uno tiene que encontrar y hacer. De otra forma no puede haber esperanza, ¿verdad? Sí, pues estamos, no, pues lo que tenemos es desesperación. Cuando empezamos este camino lo que tenemos es desesperación, hijo. Pero todo eso se tiene que tratar. ¿Qué pasó, hijo? Sí, buenas tardes, Alejandro. Esa parte que estás tocando, padrino, aquí nos has comentado tú que el cambio que se da por sí solo. Se da por sí solo. Pero también llega una parte en donde nos dice que tenemos que accionar internamente para que ese cambio se logre a través de una confianza, lo que acabas de decir ahorita. Entonces esa parte creo yo que es la única que es posible, no sé, ahí tengo yo esa duda. ¿Es a través de la acción interna que tengo que estar practicando o solamente con la pura derrota tratando de tener esa aceptación de lo que me habla por allá un tercer paso en donde ya no peleo con lo que es y el cambio se va a dar solo? El cambio se da solo, mijo. Cuando te cansas de sufrir, dejas de sufrir. Pero eso se da... ¿Y qué es sufrir? ¿Qué es sufrir? Yo todos los días que llego aquí les leo la campana. Dice aquí, que despierten de su olvido. Ya hablamos de un olvido ahorita. ¿En dónde hablamos de un olvido? Nuestro olvido es de la conexión que tenemos con esto. Es lo que nos lleva a tener una visión equivocada de lo que es la vida. Aquí dice, este estado de olvido de quiénes somos, de con quién estamos conectados, de que no estamos... Este estado de olvido es el que nos lleva a vivir la sensación de estar separados del todo, que es el pecado original. El pecado dice, este estado de olvido es el pecado original. Y aquí me dice por supuesto que sus raíces, las raíces de este pecado original, las raíces de esta sensación de olvido, están en el egoísmo. Es una sensación de existencia exclusivamente personal, aislada, egoísta, mientras que la verdad del ser es que todo es uno. Nuestro ser real es uno con Dios, inseparable de Él, expresando sus ideas, testificando de su naturaleza, el pensamiento dinámico del espíritu, y como todos somos uno con el gran todo del cual somos espiritualmente una parte, se sigue que somos uno con todos los hombres, precisamente porque en Él vivimos y nos movemos, y somos todos en un sentido absoluto, somos esencialmente uno. Entonces, aquí dice, debo rendirme una y otra vez a la realidad de mi dependencia de Dios. Tratar de alejarme de esa cuestión. No es, dice, tenemos que librarnos del ego.
o nos mata. Y dice también que no es posible hacerlo por nosotros solos. Como en todo el programa, lo que se va a ir dando no es por nosotros. Aquí, eso está otra vez en el capítulo 5. Entonces ahí, padrino, es la parte en donde lo pongo ahí siempre como pues, por delante, como dices, ¿no? O sea, todo lo que se va dando pareciera ser que lo está accionando una inercia, una nueva manera de ver la vida, pero en realidad es por qué nos está otorgando eso. No es algo que esté yo haciendo. No, nosotros... Es algo que nos está otorgando así como nos otorgó lo que estabas hablando ahorita. Sí, el dijo. simple hecho de estar sin consumo. Sí, aquí dice, tenemos que librarnos de ese egoísmo, pero en ese sentido, de esa sensación de estar solo, separado, de esa inseguridad que se siente ante el hecho de que Él no esté contigo, que es la manera no espiritual de vivir. La espiritualidad es caminar con Dios en lugar de caminar solos. Caminar solos da miedo, cabrón. Vean todo cómo está, cabrón. Y es solo una percepción. Es solo una percepción. Dice aquí, y frecuentemente parece que no hay otra manera de librarse. Tenemos que hacerlo, nos mata. Él hace que esto sea posible, librarnos de él, de esa manera. Y frecuentemente parece que no hay otra manera de librarse completamente del yo, entre comillas, del yo separado, aislado, del falso yo, más que con su ayuda. No pudimos reducir nuestra concentración en nosotros mismos con solo desearlo y tratar de hacerlo a base de nuestro propio poder. Tuvimos que obtener la ayuda de Él. Tuvimos que tomar su ayuda, no obtenerla, tomarla, no negarla. Hay un montón de maneras en que nos negamos a que se nos regrese la cordura. Un montón de maneras. El pretender persistir en seguir siendo como somos. ¿En qué tenemos que cambiar? Pues mientras le atinamos, cabrón, hay que cambiar en todo, güey. Hay que vaciar la mente. Nuestro despertar, o sea, el salir de ese estado, el cambio, proviene de una nueva comprensión del poder desarrollada de compartir. Muchas veces hemos oído decir que vemos más claramente a Dios a través de los demás. Bueno, aquí hay dos formas de leer esta lectura. La primera forma fue algo que publicamos ayer. Dice, dos realidades. Hay dos niveles de relaciones. El primer nivel es la relación que existe entre nosotros y los otros seres. En el cristianismo circula la expresión teología horizontal. Estar en contacto con Dios se simboliza por una línea vertical llamada teología vertical. Estas son las dimensiones. Una ola está hecha de otras olas. Podéis descubrir la relación que existe entre esa ola y las demás con el principio de causa y efecto, pero hay además otro nivel de relación, y es la relación que existe entre la ola y el agua. La ola es consciente de que está hecha de otras olas y al mismo tiempo descubre que también está hecha de agua. Para ella es muy importante percibir el agua, la base de su ser, y entonces comprende que las demás olas también están hechas de agua. Les estoy diciendo exactamente lo mismo con diferentes palabras. ¿Verdad? Yo me puedo relacionar con Dios a través de relacionarme con todos ustedes, descubriendo que somos el mismo, pero descubriendo que estamos hechos, que la base de nuestro ser es el agua, es Él, ¿no? Entonces aquí, esta lectura, muchas veces hemos oído decir que vemos más claramente a Él a través de los demás. Aquí más bien quiere decir la acción de Él a través de la acción en los demás. Cuando practicamos el 12º paso, y aquí el 12º paso es una simplificación
de lo que en realidad es el 12º paso, ¿no? El 12º paso, el trabajo con otros, el pasar el mensaje, es una simplificación del enunciado completo. Dice, nos damos cuenta de que es verdad. Al llevar el mensaje de recuperación, de transformación. ¿Y cuál es el mensaje de transformación? Pues tu propia transformación. No es un anuncio, no es un cartelón que diga hay una solución, no. Eres tú el mensaje. Dice, sentimos la presencia de un poder más grande que nosotros. Y cuando vemos cómo se afianza ese mensaje, notamos algo más. Es el mensaje el que hace llegar la recuperación, no el mensajero. Es lo que tú muestras, no tú mostrándolo. Luego dice aquí, un poder más grande, no nuestro poder, es el comienzo del cambio que se origina cuando llevamos nuestro cambio al adicto que necesita cambiar. Mientras el mensaje hace su trabajo, transformando la vida de otro adicto, vemos a un poder superior en acción. Vemos cómo está actuando en él. Observamos cómo la aceptación y la esperanza reemplazan a la negación y la desesperación. Comienzan a aparecer ante nuestros propios ojos los primeros indicios de honestidad, receptividad. Acá en el apéndice 2 me hablan de la mente abierta, de estar receptivos, ¿no? Dice receptividad y buena voluntad. Algo sucede dentro de esa persona, algo más grande y poderoso que cualquiera de nosotros. Observamos cómo trabaja el Dios que hemos llegado a concebir en la vida de alguien. Vemos al poder superior en ellos, trabajando en ellos, y vemos con mayor certeza que nunca que ese poder superior también está trabajando en nosotros, como la fuerza que impulsa nuestro control de la enfermedad. Mientras llevo el mensaje, mientras muestro mi cambio, mi transformación, trataré de prestar atención al poder que hay detrás de ese cambio. Como tú decías ahorita, como insististe ahorita, ese cambio se nos está dando. Hoy, mientras observo cómo cambian otros, intentaré reconocer cómo está trabajando Él en ellos para poder reconocer cómo está trabajando en mí. Bueno, no se parece nada a lo que dice aquí, ¿eh? Si lo leen, no lo van a reconocer. ¿Alguien gusta compartir, sí, Branco? Ahorita que hablaba o sea, yo no soy el que conduce el mensaje cuando pretendo, sino yo llevo el mensaje del mensajero, de alguna manera, como testimonio. Sí. O sea, yo nada más estoy testimoniando en el caso de que quiera transmitir el mensaje, lo que quiere decir. Exacto. Sí, mira, aquí dice, mientras el mensaje hace su trabajo, transformando la vida. Cuando vemos cómo se afianza el mensaje, notamos algo más. Es el mensaje el que hace llegar la recuperación, no el mensajero. Es al revés de como lo planteaste. Tú estás actuando como mensajero porque estás mostrando el mensaje, mijo. Ya fue. Estás mostrando el mensaje. ¿En qué lo estás mostrando? En tu estado de tu ser. ¿Ah? Dice, un poder superior, no nuestro poder, es el comienzo del cambio que se origina en el otro cuando mostramos nuestro cambio al adicto que necesita cambiar. Mientras el mensaje, la transformación, hace su trabajo transformando la vida de otro, vemos cómo está actuando él en el otro, no nosotros, no, él. Observamos cómo la aceptación y la esperanza reemplazan a la negación y a la desesperación.
comienzan a aparecer ante nuestros propios ojos los primeros indicios de honestidad, receptividad y buena voluntad. Algo sucede dentro de esa persona, algo más grande y poderoso que cualquiera de nosotros. Observamos cómo trabaja el Dios que hemos llegado a concebir en la vida de alguien. Vemos al poder superior en ellos y vemos con mayor certeza que nunca que este poder superior está en nosotros como la fuerza que impulsa nuestro cambio. Acá dice, ver a Dios a través de los demás, ¿no? Sí, hijo. Oye, padrino, pero por ejemplo, esa parte yo creo que yo en lo personal alcanzo a notar que debe de ser más profunda esa parte que ahorita se mencionaba de llevar el mensaje al adicto que todavía sufre. Sabiendo que la enfermedad es incurable, siempre va a haber situaciones en las cuales uno tenga esa percepción del alejamiento. Te lo digo porque de alguna manera lo llego a sentir en esta revisión temprana, ¿no? Cuando de repente empiezo, ahorita les mencionabas algo que siempre nos has dicho, ¿en dónde está puesta tu atención? Yo esa parte cuesta mucho trabajo estar con la atención presente en donde debe de estar y en el único momento que se puede convivir que es en aquí y en la hora. Pero lo que sí tengo que mostrar es que de alguna manera esa parte ya no hace tanta mella a través de la actitud. Mas sin embargo, el transmitir ese tipo de mensaje no quiere decir solamente que es al adicto que está sufriendo, porque yo confundí esa parte en pensar que era el que estaba en actividad. No, y se puede estar en actividad sin consumir. El adicto que está sufriendo es el adicto que necesita cambiar. El sufrimiento está en la necesidad de cambiar. El sufrimiento, la palabra sufrimiento, hay otro libro que nos dice, ¿a cuál de los apegos de mi colección me estoy negando a aceptar? De ahí viene cualquier sufrimiento, de la falta de aceptación. Que también solamente es una percepción, como el miedo, el sufrimiento, lo crea la mente, porque en verdad lo que está ocurriendo, sea lo que sea, es porque viene de Él, porque Él es todo. Sí, Él es todo o no es nada. Lo que pasa, Alejandro, es que nosotros no vemos la interconexión entre todas las cosas, como te lo he dicho, mi hijo. Estamos sentados aquí en este momento y lo que vemos es el contenido del momento, pero no vemos cómo la interconexión entre ese reemplazo de contenidos, no vemos para qué está haciendo lo que está haciendo, ni para qué hemos vivido. Lo único lamentable del sufrimiento es que no sirva para lo que debe de servir. Y los que somos responsables de que sirva para lo que debe de servir somos nosotros. Debe de servir para dejar de apegarnos a todo esto, para alejarnos de esa sensación de olvido, de separación, ¿no? Acá, hace pocos días también vino una lectura acá. Dice aquí, si puede usted aceptar los disgustos tal y como vienen, si puede conservar su tranquilidad y presencia de espíritu en medio de agobiantes obligaciones e interminables compromisos, si puede levantarse por encima de las aflictivas y perturbadoras circunstancias en las que se hayan sumido, habrá usted descubierto un inapreciable secreto del diario vivir. Es más, si está usted forzado a pasar por la vida sobrecargado por alguna inescapable desventura o desventaja, y sin embargo vive cada día como se presenta con equilibrio y paz de pensamiento, habrá usted triunfado ahí donde la mayoría de las personas han fracasado. Habrá usted realizado una hazaña mayor que la de una persona que gobierna una nación. He logrado yo el equilibrio y paz de pensamiento, no solo cuando las cosas están como me gustan, si puedo aceptar lo que no me gusta, tal como vienen, y si puedo conservar mi tranquilidad
en medio de agobiantes obligaciones e interminables compromisos, si puedo levantarme por encima de aflictivas y perturbadoras circunstancias en las que me halle yo sumido, habrá usted descubierto. Es más, todavía más, si está usted forzado a pasar por la vida sobrecargado por alguna inescapable desventura o desventaja, y sin embargo vive cada día como se presenta con equilibrio y paz de pensamiento, habrá usted triunfado ahí donde la mayoría de las personas han fracasado. ¿En qué? En la dependencia de lo que pasa. En no depender de lo que pasa, de lo que ocurre, de lo que me gusta o no me gusta. Pero para eso necesita la confianza plena y saber la interconexión entre todas las cosas, ¿no? ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho, ¿eh?